Pues Fermax es una empresa con más de 70 años de historia, es decir, lleva varias décadas instalando sus interfonos por toda la geografía española e internacional también. Y como es natural, durante todos estos años ha evolucionado no solo el mercado, sino también el producto. Eso significa una evolución tanto estética, que es lo que la gente percibe visualmente, pero también una evolución técnica, es decir, la tecnología que hay detrás de cada uno de los porterillos e interfonos que hay instalados por toda la geografía española. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, en cierto modo, tenemos información de lo que vendemos, pero la realidad es que no tenemos información real de qué es lo que ha instalado, dónde está instalado, cuáles son las preferencias reales de los usuarios. Además, cuál es la tecnología que se ha instalado y si esa tecnología se ha ido desplazando poco a poco por esas nuevas tecnologías que vamos sacando y en qué grado se ha hecho. Entonces, para poder analizar esa información y tener pues eso, un conocimiento más real de lo que hay en el mercado, no nos quedaba otra que ir a la calle, coger esa información, es decir, capturar imagen de las placas de la calle, capturar ese audio de las placas de la calle y a partir de ahí analizar. ¿Y analizar cómo? Pues lo primero es partir del conocimiento experto, es decir, conocimiento de nuestros técnicos aquí en Fermax, que son capaces, en base a esa estética, pues más o menos clasificar y decir, pues esta es una placa Skyline, es una placa Cityline, es una placa Marine. Y en base a esa estética más el audio, son capaces también de dilucidar si estamos hablando de una tecnología VDS, MDS, Duox, que es nuestra tecnología estrella ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes una persona experta que es capaz de coger esa imagen, ese audio, y en base a los dos darte información exacta de qué tipo de placa, qué tipo de tecnología tenemos ahí instalada. Pero claro, no te puedes permitir tener a una persona durante meses trabajando en eso. De ahí un poco el germen de esta idea. Es decir, somos capaces de coger ese conocimiento experto, sacarlo de la cabeza, digamos, de estos técnicos y plasmarlo en un algoritmo de Machine Learning que sea capaz de hacer eso automáticamente por nosotros. Y eso es básicamente el reto que teníamos sobre la mesa y que les planteamos a Solver. Pues el primer beneficio, al ser un proyecto en cierto modo embrionario, al ser un proyecto muy, muy novedoso dentro de Fermax, el primer beneficio es poder hacer una prueba de concepto de que algo, digamos, que está en boga en el mercado, que está en boca de todos, que todo el mundo habla mucho de Machine Learning, de inteligencia artificial, pues empezar por un pequeño proyecto y comprobar si realmente podemos hacer algo tangible que realmente aporte valor a la empresa y que no se quede pues, en un estudio en papel o en algo que luego realmente no tiene una utilidad práctica, ¿no? Entonces, como prueba de concepto ha sido un éxito tremendo, nos permite ver que realmente la inteligencia artificial está ahí para ayudar y que realmente ayuda, que no se queda en algo etéreo. Y luego el grado, además digamos, de acierto, el grado de éxito del proyecto en concreto, aparte de que haya podido ser una prueba de concepto muy interesante, pues la realidad es que ha sido un grado de éxito bastante importante. ¿Por qué? Porque tampoco sabíamos si realmente el algoritmo iba a poder clasificar con la calidad que esperábamos las placas en base a ese audio y en base a esas fotografías. Y la realidad es que, bueno, pues a través de varias iteraciones de entrenamiento, a través de los ajustes que ya pues, los expertos en esa materia son capaces de hacer, hacen ya su magia con esos algoritmos, pues al final que hemos conseguido, primero, un ratio de confianza bastante aceptable en los resultados que arroja el clasificador, el algoritmo de clasificación, por un lado, o sea, una confianza bastante aceptable, y por otro lado, hemos conseguido un ratio de acierto en las predicciones, en esas clasificaciones, altísimo, por encima del 90%. Es decir, el algoritmo en general confía en los resultados que da y por otro lado, además, es que acierta muchísimo en los resultados que da.
O sea que para nosotros ha sido un éxito en todos los aspectos. Básicamente lo que hemos conseguido es, primero, mapear pues, unas cuantas miles de instalaciones en distintas zonas de algunas ciudades, extraer de esas instalaciones cuál es la estética y la tecnología asociada, y en base a eso ver realmente cuál es la capilaridad de cada una de nuestras tecnologías en las distintas zonas del mercado. Como decía, se trata de una prueba de concepto, no es un estudio a nivel nacional súper profundo, pero desde luego nos abre una vía de estudio, un camino que nos puede dar muchísimas satisfacciones y muchísima información. Sin duda, yo creo que la relevancia de Machine Learning, inteligencia artificial, ya no solo en este sector, sino en cualquiera, yo creo que está fuera de toda duda. En nuestro caso concreto, particularizando en Fermax, en nuestra empresa, por un lado, durante todos estos años, hemos ido buscando la excelencia técnica en el producto físico y yo creo que se ha conseguido. Tenemos productos que son buques insignia del diseño y de la usabilidad y técnicamente en lo que es el mercado, nuestro mercado concreto y en el producto físico en general, ¿no? Y ahora llegamos a una nueva era, a un nuevo momento en el mercado en el que esa excelencia técnica, física, tiene que dar paso también o ir de la mano a una excelencia en cuanto a servicios, en cuanto a prestaciones adicionales, funcionalidades adicionales, ¿vale? Y ahí yo creo que Machine Learning tiene muchísimo que aportar. Muchísimo que aportar, por ejemplo, a la hora de aplicar técnicas de reconocimiento facial, a la hora de aplicar técnicas de reconocimiento de voz, eso de cara, digamos, al usuario final. Y luego, de cara incluso interna en la propia empresa, para nosotros es absolutamente fundamental la calidad del audio y del vídeo de nuestros productos. Al final, pueden ser muy bonitos o muy feos, pero si no funciona bien el audio y el vídeo, el cliente no va a estar satisfecho. Entonces, estas técnicas, por ejemplo, te permiten aprender una serie de patrones de calidad de ese audio, de ese vídeo, patrones esperados, y en nuestros laboratorios de prueba poder comparar el audio, la calidad de ese audio, de ese vídeo del producto que estamos fabricando y compararlo contra el patrón, digamos, óptimo de calidad que queremos obtener. Entonces, te puede medir esa distancia entre lo óptimo y lo que estás desarrollando en ese momento y ayudarte un poco a ver cómo de bien o cómo de mal estás, ¿no? Es otra de las aplicaciones prácticas de Machine Learning aquí. Sí, sin duda. Hay que pensar que Fermax no deja de ser una empresa fabril. Y dentro de este sector hay muchísimos ámbitos de aplicación en los que Machine Learning, inteligencia artificial, tiene cabida. Ya digo, al ser una fábrica, tienes una línea de producción que requiere de una planificación. Y esa planificación no se hace sobre la marcha y pensando un poco qué es lo que me apetece fabricar hoy, ¿no? O sea, tú tienes primero una previsión de lo que vas a vender, en base a esa previsión haces una planificación, esa planificación hay que optimizarla en base a los recursos que tienes disponibles, personales, de maquinaria. Entonces, ahí las técnicas de inteligencia artificial y de optimización son hiperútiles. Además, tenemos, como somos Fabril, tenemos toda la logística. La logística, por ejemplo, de compra. Cuándo conviene comprar una materia prima, teniendo en cuenta los plazos de entrega, teniendo en cuenta las problemáticas que ahora mismo ha surgido de escasez de componentes. Entonces ahí técnicas de Machine Learning que tengan en cuenta factores externos, que te ayuden a prever este tipo de situaciones, a analizar cuánto tienes en almacén, cuánto necesitas para la siguiente producción que vas a hacer y con eso te ayuden a gestionar mejor el stock y los pedidos. Bueno, pues es un ámbito de aplicación clarísimo de Machine Learning. Y si nos ponemos ya en toda la zona de canal de ventas, pues evidentemente algoritmos de predicción de ventas, de análisis de esos clientes, posible churn ratio de churn out, es decir, posible pérdida de esos clientes porque estás detectando un patrón, digamos, de alejamiento, ¿no? de ese cliente respecto a ti, ¿vale? Pues todo eso son un montón de ámbitos de aplicación en nuestra empresa, en Fermax,
pero además en cualquier empresa del sector. Bueno, yo creo que Fairmax, si hay algo que ha tenido claro en los últimos años con la entrada, además del nuevo director general y con la puesta en marcha del nuevo plan estratégico, es la importancia de los datos, de la información para la empresa. En ese sentido, creamos hace ya 4 o 5 años un área expresamente dedicada al análisis de datos, es el área de gobierno de datos dentro de la empresa, que cubre los principales vértices, digamos, del análisis de la información. Es decir, cubrimos la parte de reporting, es un poco lo más cotidiano, lo más habitual. Cubrimos la parte de business intelligence, con lo cual dotamos a nuestros usuarios internos de capacidad de filtrado, de navegación por la información y demás. Y ahora hemos entrado en esta última fase de ya analítica avanzada de información, análisis matemático-estadístico, predicciones, clustering de información. Entonces, la inversión en todo ese campo de análisis de datos para nosotros es una prioridad absoluta. Es decir, el simple hecho de tener un área específica dedicado a ello ya lo pone sobre la mesa, ¿no? Y bueno, pues creemos realmente que el futuro está ahí. A veces ya no solo en el retorno de la inversión, sino en el riesgo de no invertir ahí, ¿no? ¿Dónde nos quedaríamos si no lo hacemos? ¿Consideráis que la inteligencia artificial os podría otorgar una ventaja competitiva? Sin duda. Partimos de que al final estamos en un mundo muy competitivo, tenemos varias empresas en nuestro sector que compiten con nosotros y al final llega un momento en el que 70 años de historia te dan para alcanzar la excelencia técnica en el producto. Entonces, llega un momento en el que la diferencia entre los competidores en ese apartado ya no es tan alta. Es decir, alcanzas una calidad de cámara muy buena, alcanzas una robustez del producto, una resistencia muy buena y llega un momento en el que ya has alcanzado esa excelencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto que va por encima de eso que te puede dar esa ventaja competitiva? Pues para nosotros está claro que la aplicación ya de una capa de inteligencia por encima de esos dispositivos. Es decir, ya sean, como comentaba, con técnicas de reconocimiento de imagen, con técnicas de reconocimiento de voz, con lo que fuera que construyamos por encima de ese producto. Bueno, se abren muchos campos de aplicación. Como decía, al ser una empresa fabril, tenemos un montón de vértices en los que podemos aplicar la inteligencia artificial. Si hablamos de mercado, pues sería muy interesante hacer un análisis realmente de nuestros clientes, dónde están sus inquietudes, dónde están sus necesidades, qué es lo que más aprecian de nuestro producto. Aparte de eso, nosotros al entrar en el mundo del producto conectado, porque ahora nuestro producto ya no sale de aquí y nos olvidamos de él, sino que es un producto que se conecta a una nube, a un servidor por ahí en Internet y ofrece servicios sobre eso. Eso permite que la información del producto fluya de nuevo hacia nosotros. Cerramos el ciclo y podemos aprender de ese producto. Cómo se está usando, cuáles son las funcionalidades favoritas del usuario, cuáles son los audios que usan, cuáles son el grado de color o de luminosidad. Al final es información que nos ayuda a nosotros, analizándola convenientemente, a mejorar el diseño de nuestro producto. Es otro campo amplísimo, digamos, de aplicación del análisis de datos y del Machine Learning. La experiencia, la verdad es que ha sido buenísima en todos los aspectos. A nivel de gestión de proyecto, a nivel de interacción con Solver, desde el principio se destilaba ese conocimiento que tienen, esa visión práctica de todo lo que se les trasladaba. Y yo creo que si hay algo, bajo nuestro punto de vista, que fue diferenciador de Solver respecto a otras opciones, es su enfoque eminentemente práctico. Es decir, por un lado, tener un equipo de ingenieros que han aportado ingenieros de datos, que han aportado todo ese conocimiento de Machine Learning, el conocimiento experto en analítica avanzada, en algoritmia, pero por otro lado, muy bien complementado con ingenieros
que son capaces de empaquetar esa solución y dejarla muy bien preparada para que sea repetible, que no se quede en un experimento, sino que me funcione en el día a día, que la pueda integrar con los sistemas que yo ya tengo en mi empresa. Entonces, en ese sentido, aglutinar la experiencia y el conocimiento, el expertise en análisis de datos y el conocimiento, el expertise en el empaquetado y en la explotación de ese algoritmo en la realidad del día a día, yo creo que ha sido, digamos, lo mejor que hemos podido sacar de este proyecto y de Solver en este caso. La confianza, al final, yo creo que se gana con lo que demuestras, ¿no? Con el día a día y con proyectos como este, ¿no? Al final, cuando tienes un proyecto que sale bien, que es un éxito, pues evidentemente lo que estás pensando es qué viene a continuación, ¿no? Y estoy seguro que saldrán nuevas oportunidades, saldrán nuevos proyectos, ya tenemos alguna cosita en mente y bueno, a ver dónde nos lleva el camino.